Construyendo futuro. Esta semana en Cali, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, instaló el 21º encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, evento organizado por la Corte Suprema de Justicia y cuyo tema central fue justicia en los tiempos de cambio. Tendremos un tema que nos desborda diariamente. El encuentro reunió a presidentes y magistrados de las altas cortes, dignatarios de los poderes ejecutivo y legislativo, comunidad jurídica y representantes de la academia, y contó con la participación además de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vengo a este encuentro de la jurisdicción ordinaria lleno de motivación y a honrar la palabra empeñada. Lo digo porque semanas antes de tomar posesión como presidente de la República, tuve la feliz ocasión de reunirme con los magistrados de la Corte Suprema y con los integrantes de la Comisión Interinstitucional. Dialogamos sobre el papel de la justicia, sobre el anhelo que tenía como presidente de poder propiciar un encuentro, un diálogo franco, sincero, objetivo, pensando en el futuro del país. Y le dije al presidente de la Corte Suprema de Justicia que quería estar en este encuentro para dirigirme con afecto a los jueces de la patria. Hoy estoy acá porque en mi historia familiar la vida de los jueces importa. Mi abuelo Hernando Márquez Arbeláez fue juez. Fue un consumado penalista, formado en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo como influenciador de su formación a figuras del derecho como Antonio Rocha y a figuras egregias de la sociología como el gran Gerardo Molina. Todos se distinguían en aquella época, esos grandes e ilustres profesores, porque el juez era un jurisconsulto. No era solamente un intérprete de normas, era la formación integral del juez, para el cual nada le es indiferente. Había una gran y profunda inquietud intelectual, donde se podía pasar rápidamente de la filosofía a la sociología, de la sociología a la economía, de la economía a los problemas objetivos, siempre con estricto apego a que la ley tiene que irse evolucionando en función de las dinámicas sociales. Yo crecí con ese concepto y por eso con admiración vengo hoy a saludar a los jueces de Colombia, porque creo que los jueces de Colombia son y deben ser los más importantes garantes del más sublime de los pactos sociales, que es nuestra Constitución Nacional. Venir a este encuentro de la rama judicial significa que todos podamos hacer reflexiones profundas sobre lo que debe ser la justicia en nuestro país. Significa que nos planteemos sin rubor si vamos por el camino correcto y qué debemos hacer para ganar todos los días más excelencia. Porque aquí se ha planteado la justicia en medio de un proceso de cambio. Y es allí donde quiero volver a esas frases de los juristas de antaño que decían que la justicia debe tener ese germen de ideas liberales en la concepción liberal del derecho, donde las ideas y la aplicación de las normas se convierten en intérpretes de las fuerzas universales de la historia, que conciben la sociedad como una entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Es por eso que si vamos a hablar sobre el futuro de la justicia, tenemos que preguntarnos e indagarnos si estamos garantizando que ella sea el verdadero bien público
que le permite al ciudadano tutelar sus derechos, protegerlo de manera inmediata, pronta, eficaz, o si por el contrario las demoras en la administración de justicia se van consolidando como una amenaza para que el ciudadano se sienta protegido en su totalidad. Yo quiero expresarles que para mí la justicia colombiana no es un vaso medio vacío. Es un vaso medio lleno porque hemos tenido grandes conquistas institucionales. Hemos logrado que a pesar de todas las vicisitudes, de todos los quebrantos institucionales, de todas las amenazas que la ilegalidad ha planteado a nuestra historia, se ha mantenido perenne y solemne el sentimiento de administrar justicia. Yo visitaba en días pasados el Palacio de Justicia y entré a la sala plena de la Corte Suprema y me mostraron un Cristo que tiene una parte casi en cenizas, como recuerdo de lo que fue aquel intento por fracturarla, por demolerla, por parte de los grupos violentos. Y esa figura se mantiene ahí, firme, recordando las voces heroicas de los que permanecieron en las llamas porque querían defender la institucionalidad a pesar de la amenaza que muchos querían a través de los fusiles doblegar la más importante de nuestras instituciones y el más puro de los poderes públicos. Yo siento que la justicia colombiana es un vaso medio lleno, porque hemos logrado que se esparza en el territorio la capacidad de administrar justicia, aunque nos hace falta mucho. Yo siento que hemos logrado que haya personas que con motivación quieren llegar a la rama judicial y administrar bien las normas para proteger a los ciudadanos. Pero reconociendo todos esos aciertos, también tenemos que plantearnos los retos en este mundo de cambios. Tenemos una rama que siempre ha sido aplaudida en los discursos políticos, pero nunca se traduce el discurso en darle los recursos suficientes para ser lo necesariamente efectivo. Somos un país de casi 50 millones de habitantes y tenemos 12 jueces por cada 100.000 habitantes. Tenemos 4.5 defensores públicos por cada 100.000 habitantes. Tenemos 11.3 fiscales por cada 100.000 habitantes. Cifra que se aleja de cualquier estándar para un país que tenga no solamente ese número de habitantes, sino la cantidad de retos por resolver. Nos preocupa además que tengamos una congestión judicial del orden del 45%. Y nos preocupa que por la falta de tecnología y de integración y de apoyo suficiente tengamos un promedio de evacuación de procesos de 37 por despacho judicial en promedio nacional. Pero esto no es culpa de los jueces. Esto es culpa de una estructura institucional que se ha olvidado de entender que la fortaleza de la justicia es tarea de todos, es tarea del Poder Ejecutivo, es tarea del Poder Legislativo para darle los instrumentos a la justicia para que opere con éxito. Y comparto esa tesis que debemos llegar a tener un financiamiento proporcional, asegurado, con autonomía, para que la rama pueda prosperar en su quehacer diario. Pero no nos digamos mentiras, apreciados amigos. Esas conquistas las podemos lograr, pero para ser verdaderamente exitosos,
tenemos que escuchar el clamor ciudadano que pide una reforma a la administración de justicia y una reforma a la administración judicial. Estas reformas se deben hacer, pero no pueden ser producto de la terquedad de ningún gobernante, ni pueden ser fruto de simplemente la interpretación por parte del legislativo. La reforma a la justicia tiene que surgir de un diálogo entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los fracasos que hemos tenido en esos intentos se han dado por esa falta de concertación y de diálogo. Se han dado muchas veces porque un poder quiere imponerse sobre el otro, o sencillamente porque alguno tiene como motivación algo distinto a entender que la justicia, sin la justicia, no se puede reformar. Cuando llegué a la presidencia de la República dije que quería trabajar con la rama para que iniciáramos ese diálogo, que agotáramos todas las posibilidades para entendernos, para escucharnos, para ver la experiencia de cada jurisdicción, para poder auscultar el sentimiento y la experiencia de quienes han llegado a las altas cortes. Y desde el primer día la ministra Borrero, por instrucciones mías, ha trabajado con la Comisión Interinstitucional para presentar ante el Congreso un proyecto de reforma. Y fue presentado, pero ese es apenas el inicio de un proceso deliberante. Ese es apenas el inicio de un proceso donde son las cortes, los jueces, los trabajadores de la rama los que deben ayudar a enriquecerlo. Estamos abiertos a las críticas, las agradecemos, pero las agradecemos más cuando en la otra mano vienen acompañadas de la propuesta alternativa. Le he planteado además a la mesa técnica que nos acompañó en este ejercicio de interpretar el clamor ciudadano después de la consulta anticorrupción y que también acogió las propuestas del gobierno, que mantengamos abierta esa mesa técnica para que también se pueda abordar desde allí la reforma a la justicia. E invitando a que estén allí en esa mesa técnica los presidentes de las altas cortes y también los miembros, trabajadores de la rama, para que eso nos permita llegar a una propuesta que sea viable, que no se quede solamente en pequeños matices, sino que pueda fortalecer estructuralmente la rama. Y es allí la invitación que vengo a hacerles a ustedes. Yo no pretendo gobernar con ninguna vanidad. Yo no pretendo ejercer la presidencia para buscar reconocimientos o premios, ni pretendo tener celo alguno con el que presente ideas que le sirvan al país. Por el contrario, las acogemos, porque el ejercicio de la presidencia, si queremos que sea para todos los colombianos, no puede quedarse simplemente en el triste ejercicio del ego. Yo espero que este proceso de reforma que hemos planteado permita hacer reflexiones. ¿Como cuáles, apreciados jueces y magistrados? El primero, hay que examinar cómo la rama dignifica a los que han trabajado en la rama con esmero. Nosotros hemos planteado en esta reforma que pongamos 20 años de periodo de ejercicio de la profesión para tener esa frialdad conceptual del magistrado que ya no tiene tentaciones momentáneas, sino que ha logrado el sosiego para poder evaluar las circunstancias y tomar las mejores decisiones. Pero también les quiero decir a todos ustedes, los que están aquí presentes han sido personas que optaron por el camino de la rama, que tomaron esa decisión valiente en sus carreras de entrar a la rama y de preferir la administración de justicia que las bonificaciones de los grandes bufetes o de la tranquilidad académica.
no porque no sean valiosas, sino porque ustedes tomaron el camino de administrar la justicia cercana al ciudadano. Y es por eso que a mí me parece más que merecido que quien aspire a ser magistrado en Colombia tiene que haber estado por lo menos 5 años en la rama judicial y haber probado lo que es administración de justicia para servirle bien al pueblo colombiano. Esa reforma lo que invita es a que los que pretendan salir de las facultades de derecho entren al ejercicio que ustedes han cumplido y que estén eso en mínimo de 5 años, así después se dediquen a otras tareas en el ejercicio de la profesión, pero que sea eso lo que más los motive a pasar por la justicia cercana al ciudadano. Hemos planteado que haya criterios en materia de inhabilidades que están abiertas a la discusión. Hemos planteado que se defienda el precedente judicial, no como un elemento restrictivo, sino como una clara influencia positiva que oriente a los que administran justicia para mirar la coherencia y la congruencia de lo que son las normas y la jurisprudencia para poder tener un certero ejercicio de la función judicial. Hemos planteado que la unificación jurisprudencial enriquezca el trabajo de las cortes para que eso ayude a ser más eficiente la rama. Hemos planteado el fortalecimiento de la acción de tutela, no su debilitamiento. La acción de tutela es la más importante de las conquistas desde el punto de vista de acceso del ciudadano a la justicia que quedó planteada en la Constituyente del 91, en nuestra Carta Política, pero es necesario fortalecerla de tal manera que se oriente a su verdadero propósito y no termine desdibujada, y mucho menos que termine siendo un factor que desoriente las facultades de cada jurisdicción hacia sus temas esenciales. Hemos planteado que las providencias se hagan públicas con la firma de los magistrados y no nos quedemos en lo que muchas veces termina siendo manejado con sesgo, como son los comunicados de prensa. Hemos planteado que las facultades electorales se revisen, no por sospecha, no por cuestionamiento, sino por preservar que la política no asome sus narices en el diario vivir de los tribunales. Esos son elementos de esta primera parte que hemos presentado en la reforma a la justicia. Pero la reforma no termina allí. Si la dejamos solamente allí, no llegamos a la médula de las grandes discusiones. Por eso seguiremos trabajando con la Comisión Interinstitucional, mientras vamos debatiendo estos aspectos en el Congreso, mientras los vamos enriqueciendo con las expectativas, las experiencias, el conocimiento de las Cortes. Y seguiremos planteándole al país que la siguiente fase tiene que tocar esa justicia cercana al ciudadano, que implica que la rama como rama vaya a las facultades de derecho, busque a los mejores estudiantes, los reclute y los motive para entrar a este ejercicio de la profesión judicial. Queremos que el expediente electrónico sea una herramienta real. Queremos el fortalecimiento de las primeras y las segundas instancias. Que se pueda dar el desarrollo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Que podamos de manera clara y decidida ayudar a que haya arraigo judicial, que los jueces crezcan por la calidad de sus providencias en los territorios y no estén anhelando simplemente brillar para después trasladarse a la capital, porque es allí donde son más visibles por la calidad de su ejercicio profesional para seguir ascendiendo. Todas esas cosas están planteadas para la discusión. Yo tengo absolutamente claro que esa es la justicia que Colombia debe ir construyendo y que quizás haya siempre ideas más brillantes, más completas, más necesarias, pero es necesario empezar esa deliberación, esa justicia de ese vaso medio lleno. Es la justicia que hoy en tiempos de cambio nos obliga a nosotros también
a plantearnos qué clase de país queremos. El artículo 22 de nuestra Constitución dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pero también el artículo 2 de la Constitución dice que es un deber del Estado proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar del territorio. La paz de Colombia solamente se podrá construir cuando tengamos una justicia fuerte, siempre fuerte, que no termina discriminando según la ideología del victimario, sino que es objetiva para que haya sanciones a quienes vulneran los derechos y buscan el quebranto del Estado de Derecho. La paz de Colombia se construye con jueces y magistrados que tienen capacidad implacable de administrar justicia y de hacer valer las normas. Yo crecí conociendo las providencias de Arturo Valencia Sea. Yo crecí conociendo a personajes como Julio Rosso, magistrado de la Corte Suprema de la Sala Penal, quien fuera mi profesor. Y yo crecí también leyendo las providencias de la Sala Laboral, porque fueron por años los mejores intérpretes de las reformas del 36 que introdujeron en Colombia los grandes derechos laborales que fueron conquistados en México por una revolución y aquí por la democracia y el debate parlamentario. Por eso, apreciados magistrados, yo vengo a este encuentro con el ánimo de invitarlos a todos a la deliberación. El debate de la reforma a la justicia empieza y necesita de su concurso y de sus ideas. Yo creo en los jueces y quiero trabajar por los jueces de Colombia, porque los jueces sigan siendo ese estandarte defensor de la democracia. Y es por eso que recuerdo algunas frases de John Marshall, ese gran ícono del derecho mundial, uno de los primeros jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que decía: el juez no puede tener sesgos, porque los sesgos son prejuicios y quien prejuicia no puede administrar justicia. El juez no puede tener ideologías en la administración de justicia. El juez debe estar puro de la contaminación ideológica al momento de proferir cualquier providencia. El juez no puede ambicionar el dinero, porque su más grande gloria es la austeridad. El juez no puede caer en la interpretación amañada de las normas, porque debe guardar el criterio objetivo y la capacidad de aplicarlo a la circunstancia casuística de cada etapa. El juez debe ser un héroe silencioso, que no cae ante la tentación de los ditirambos o la exaltación mediática. El juez se pronuncia con sus providencias y nunca con los micrófonos. El juez debe ser certero y objetivo, y el juez debe estar orientado por valores, por principios. El juez es nuestro principal patrimonio en términos de legalidad, y por eso invito a los jueces de Colombia para que sepan que aquí, con el respeto de la independencia de poderes que tengo como presidente de la República, los necesitamos. Lo necesitamos más que nunca para derrotar de una vez por todas con la legalidad a los que quieren seguir en el negocio del narcotráfico, con la tentación del terrorismo, doblegando espacios de nuestro territorio. Lo necesitamos para que nos ayuden a evitar que el microtráfico siga carcomiendo a nuestra sociedad, ya que podamos aplicar de manera rigurosa el código de policía. Los necesitamos para inspirar a la sociedad, para inspirar a los estudiantes.
señores magistrados, señoras y señores, con orgullo he venido hoy a participar en este encuentro de la jurisdicción ordinaria. Mi respeto y mi admiración es para invitarlos a que la justicia sea de todos y que la reforma que Colombia se merece sea construida con ustedes, sin ninguna ambición distinta a que en los próximos años acabemos de llenar el vaso que hemos ido llenando con la labor, con la ardentía y el vigor de los grandes jueces y juezas de nuestro país. Muchísimas gracias.